los componentes de quemadores. Y también tenemos una operación en Bélgica para atender el mercado en Europa. Y también tenemos una operación en Shanghai para atender el parte asiático del mundo. Y mundialmente aparecemos así, el alcance de nosotros. Puedes ver que llegamos en casi todos los países mundialmente. Entonces, en breve, tenemos quemadores, tenemos válvulas, sistemas de combustión. Para la gente que no nos conocen, yo voy a tratar de explicar algunos mercados y componentes y cómo dividimos eso. Primero, en combustión hay aplicaciones variables, diferentes procesos, y quemadores son muy importantes en la aplicación. Por ejemplo, aquí te puedes ver un horno que se depende más de radiación, por ejemplo. La otra encima es un otro tipo de aplicación donde radiación no aplica, más conductivo con convección, y otro tipo de horno. Entonces, importante las aplicaciones, los mercados que atendemos requieren diferentes tipos de aplicaciones de quemadores. Entonces, por ejemplo, nosotros atendemos la industria alimenticia con quemadores especiales bajo NOx. Por ejemplo, nitratos en comida está muy mal, entonces quemadores de bajo emisiones de NOx es muy importante. Atendemos la industria de textil también. Por ejemplo, mucha gente no lo cree, pero telas blancas con el NOx se coloca esa tela amarilla. También exige quemadores de bajas emisiones en ese tipo de industria también. También la industria de vidrieras, fundición con quemadores Oxy-Fuel, están usados muy típicamente mundialmente, especialmente en China, por ejemplo, hoy día. También en la industria automotriz estamos muy fuerte. Aquí en México creo que tenemos instalaciones en Ford, GM, por ejemplo, y hay quemadores especialmente adaptados para calefacción de aire, para el secado de pintura, por ejemplo. También tenemos aplicaciones en cogeneración en las industrias más eléctricas, termoeléctricas, y tenemos quemadores específicamente que entran para los gases de una turbina para calentarlo a una temperatura adecuada para generar vapor. También atendemos la industria de metales, fundición, tenemos quemadores, vas a ver que tenemos varios quemadores que aplican esa área, no solamente de baja temperatura, sino en alta temperatura también. Continuamos. En los industrias, por ejemplo, incineración es otro área de aplicación que tenemos. En construcción, hornos de yeso, tenemos quemadores de 50 millones de BTU que atienden ese tipo de aplicaciones. Y también la industria de oil and gas, de petróleo. Mucha gente no sabe, nosotros tenemos un portafolio como 27 diferentes industrias que atendemos. El más fuerte realmente, que mucha gente no sepa, es en la industria de petróleo. Manejamos muchos proyectos con, por ejemplo, yo atiendo América Latina, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, tenemos muchos proyectos grandes y sí podemos atender ojalá más a Pemex. Entonces, portafolio de productos. Maxon realmente, el enfoque de Maxon para tratar de ser especialistas, dedican su tiempo en ingeniería de quemadores para bajo emisiones y funcionan adecuadamente. ¿Recuerdas las aplicaciones diferentes llamas que aplica el funcionamiento rango de turn down que son totalmente adecuados? También enfocamos en la parte de seguridad. Tenemos una línea de válvulas neumáticas y electromecánicas, vas a ver, para entender esa parte de las industrias. Y tenemos válvulas de control de alta precisión. El portafolio también incluye quemadores. Separamos quemadores en alta temperatura, baja temperatura, y yo los separo por temperatura. 800 grados centígrados encima, realmente no hay materiales metálicos que atienden ese tipo de temperatura. Hasta allá aplicamos quemadores que son totalmente fabricados metálicamente. Por ejemplo, hay un quemador, por ejemplo, de cañón, con un cañón metálico, y un quemador metálico especial que se entra dentro de un ducto, por ejemplo. También tenemos quemadores para alta temperatura. Quemadores de Oxy-Fuel, por ejemplo, aquí.
Tenemos otro tipo de quemadores de flamas cortas para el tipo de aplicación. También tenemos, disculpa, avanzó rápidamente. Aquí tenemos quemadores también para inducto de alta temperatura para incineración, por ejemplo. Entonces, válvulas y controles, por ejemplo, válvulas de seguridad, válvulas de control, se pueden formar trenes en diferentes tipos de aplicaciones y yo voy a hablar un poquito sobre ese tema. Válvulas de corte, nosotros tenemos un ejemplo de las válvulas cuando terminas este show, tenemos algunas válvulas que pueden ver, pero lo importante es que esas válvulas atienden presiones hasta 200 psi, por ejemplo. Entonces lo usan en aplicaciones de alta temperatura y donde se usan gases, por ejemplo, una refinería de 20 a 30 psi de presión. Tenemos válvulas pneumáticas para ese tipo de aplicación. Y hay otras para menos presiones, más bajos, más típicos, 20, 15, válvulas electromecánicas, por ejemplo. Entonces podemos cubrir un rango amplio de aplicaciones de válvulas de corte.